Proyecto sobre las diferentes fases del sueño vistas en señales gráficas como el electrocardiograma y electroencefalograma, hecho por el Grupo 22, Alejandra Durán, Génesis Morales y Juana Camacho. Introducción. El sueño se divide en dos fases características que son la fase NREM, que contiene varias fases y tiene una duración entre 70 y 100 minutos, y después pasa la fase REM, que dura entre 5 y 30 minutos. Durante la fase NREM encontramos 4 fases. La fase 1. Durante esta fase la persona se encuentra somnolienta o en el inicio del sueño ligero. Fase 2. Durante esta fase empieza a disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria conforme la persona va entrando en un sueño más profundo. Fases 3 y 4. Durante esta fase se tienen las ondas lentas y son las fases del sueño más profundas en donde la frecuencia cardíaca disminuye a menos de 2 Hz. Y luego tenemos la fase REM en donde se tienen movimientos oculares rápidos, disminución del tono muscular y donde ocurren los sueños. El hipnograma es la representación gráfica de las diferentes fases del sueño a lo largo de la noche en cuanto al tiempo de sueño y en qué fase se encuentra. El espectrograma es una gráfica de tiempo-frecuencia que muestra oscilaciones electroencefalográficas a lo largo del tiempo debido a la intensidad del estímulo que recibe o cambios en dosis de un fármaco administrado como anestésico. El electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón. Cuando late se registra una señal eléctrica que circula en este y muestra si el corazón late dentro de un ritmo y fuerza normal. Además muestra el tamaño y posición de las cámaras del corazón y usa las ondas PQ, RS, T y U para hacerlo. El electroencefalograma es un examen que sirve para medir la actividad eléctrica cerebral en donde se fijan electrodos en la cabeza del paciente y se hace un registro de impulsos eléctricos. Determina cambios en la actividad cerebral y sirve para detectar tumores, trastornos del sueño y demás. Esta lectura se hace respecto a las ondas que muestran y son las ondas delta, que incluyen todas las ondas entre 0 hasta 3.5 Hz y ocurren durante el sueño profundo. Las ondas teta con frecuencias entre 4 y 7 Hz que ocurren durante el estrés emocional. Las ondas alfa en un rango entre 8 y 13 Hz que ocurren en estado de reposo. Las ondas beta que oscilan entre los 13 y 30 Hz y se ven afectados por actividad mental, y las ondas gamma, que son las ondas con mayor frecuencia, entre 30 y 100 Hz, y se presentan cuando las personas están realizando actividades y emplean funciones motoras. De esta forma podemos ver que hay ondas high frequency y low frequency. Teniendo en cuenta toda esta información, se realizó un proyecto en donde se buscaba desarrollar algoritmos en una interfaz gráfica en Python donde se mostraran las diferentes señales gráficas para diferenciar las fases del sueño de 15 sujetos divididos en 3 grupos, no patológicos, epilépticos y desorden REM. De esta manera diseñamos la siguiente interfaz. Asimismo, se cuenta con los objetivos de analizar las diferentes fases del sueño de diferentes grupos a través de señales gráficas, identificar la diferencia que hay en las fases del sueño entre grupos de estudio y resaltar la importancia de los estudios del sueño. Para la metodología lo que hicimos fue dividir el código en 6 funciones. La primera fue la carga, donde hicimos la extracción de datos y la creación de tiempos para cada señal. La segunda fue el análisis, donde se agregaron a las gráficas los tacogramas y se crearon las ventanas de 30 segundos. Para graficar se concatenaron. La tercera fueron las medias, donde se evaluó el tiempo del hipnograma y se sacaron posiciones finales e iniciales para compararlas con el tiempo del tacograma y graficar. La cuarta fue la interpolación, en donde se interpoló la señal de tacograma, se creó un nuevo tiempo en ventanas y se evaluó en los rangos de las bandas para graficar. La quinta fueron las bandas, en donde se evaluó los datos de las bandas en el hipnograma para sacar las medias y graficar la gráfica de barras. Y la sexta fue la creación de la gráfica tiempo-frecuencia con una regla de frecuencia nuevo de 0.25 a 30 Hz y se evaluaron cada índice de cada fase con su señal. Podemos ver las funcionalidades donde en la primera imagen vemos las 3 señales y en la segunda los tacogramas agregados. Luego podemos ver las medidas de los 2 tacogramas, la agregación de las bandas y las medidas de las bandas. Y por último podemos ver la gráfica tiempo-frecuencia y sus respectivas medidas. A continuación veremos las gráficas resultantes y las respectivas comparaciones entre sujetos. En el caso de los gráficos RR, podemos evidenciar que el intervalo será mayor durante la fase de sueño profundo en sujetos epilépticos y con desórdenes REM. Por otro lado, para sujetos no patológicos se tendrá un mayor intervalo de RR en la fase N2 de sueño, es decir, cuando apenas empieza el sueño profundo. Ahora bien, para los gráficos BPM, observamos que en los sujetos epilépticos se tienen valores BPM constantes durante todas las fases excepto en la N3. Este mismo comportamiento se obtiene en los sujetos con desórdenes REM. En cambio, en los sujetos no patológicos se tiene una menor cantidad de latidos en la etapa N2 y una mayor cantidad de latidos en la etapa N3. Los gráficos HF-LF, por su parte, nos indican un mayor valor de la banda HF sobre la LF, tanto para sujetos epilépticos como para aquellos con desórdenes REM. En cambio, para sujetos no patológicos evidenciamos una prevalencia de la banda LF sobre la banda HF. Es importante observar que los valores de las bandas HF y LF de los sujetos no patológicos son mucho mayores que las de los sujetos con patologías, y los sujetos epilépticos presentan menores valores de banda respecto a los sujetos con desórdenes REM.
Por último, en cuanto a los gráficos de ondas, se evidencia que la onda delta demuestra mayores frecuencias que el resto y que el comportamiento para todas las frecuencias disminuye a medida que avanza el ciclo de sueño. Además, podemos observar que las ondas delta son menores en sujetos con desórdenes REM y mayores en sujetos epilépticos. Podemos encontrar que nuestros resultados de las ondas coinciden con los resultados encontrados por la Universidad de California en un estudio de análisis del sueño. Aquí podemos encontrar que las ondas deltas son las más altas, oscilando entre los 300 y 1500 para la fase NREM y entre 300 y 500 para la fase REM. Estas coinciden entre sujetos sin patologías y con patologías. También podemos observar que conforme avanza el ciclo, las ondas se reducen y que hay mayor frecuencia en la última fase NREM. Asimismo, podemos observar que los sujetos con desórdenes REM presentan menores ondas delta debido a perturbaciones en el sueño, por pesadillas y demás. Por otro lado, en un estudio de la Universidad de Trieste acerca de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en función del ciclo del sueño, se puede encontrar que en la fase NREM se reportan latidos entre 71 y 66 BPM y en la fase REM se reportan latidos entre 68 y 75 BPM. Y conforme avanza el ciclo, estos latidos disminuyen. Sin embargo, para los sujetos epilépticos y con desórdenes REM, podemos encontrar que sus latidos se mantienen constantes más o menos entre los 67 BPM y disminuyen cuando inicia el sueño profundo en la fase N3. También se observa que los sujetos epilépticos demuestran latidos similares en la fase REM y awake, y en la fase NREM es irregular. Y tampoco hay disminución de la frecuencia cardíaca conforme se entra a la fase N2, lo cual debería suceder cuando inicia el sueño profundo porque se disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria. En un estudio realizado por el Departamento de Neurología del Instituto OASI acerca de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño de niños con epilepsia, se puede encontrar que los sujetos de control presentan altos HF y LF en la fase awake, lo que nos concuerda con nuestros resultados debido a que, los sujetos con epilepsia sí presentan mayor HF, pero los sujetos no patológicos no presentan un mayor HF que LF. Por otro lado, los desórdenes REM demuestran que hay bajos HF y LF, y los epilépticos presentan una mayor proporción de HF sobre LF. También podemos encontrar que la fase REM se acompaña de valores altos de low frequency, pero en nuestros resultados no se encuentra que la low frequency sea mayor durante la fase REM, sino que la high frequency es la que es mayor. Como conclusiones podemos determinar que se logró hacer un análisis pertinente de encefalograma y electrocardiograma para las fases de sueño y que se identificaron las diferencias significativas según la literatura entre el grupo control y los grupos patológicos. Por esta razón, el estudio de las fases de sueño se vuelve de suma importancia cuando se presentan desórdenes neurocerebrales o se quieren detectar. También encontramos que las ondas fueron muy similares entre los grupos, sin embargo, fueron mayores ondas delta para el grupo de sujetos epilépticos y esto puede deberse a la administración de fármacos. Asimismo, los latidos de los sujetos patológicos fueron más elevados durante todo el ciclo de sueño, como se esperaba en la literatura, y se encontraron los valores para las bandas de alta y baja frecuencia, que son los esperados por los sujetos epilépticos.